Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Desconozco el detalle de lo que le voy a decir al oído de Mar. ¿Por qué la policía entró en duda frente a una camioneta oficial de la Unidad Nacional de Protección? Una camioneta que pagamos entre todos, con funcionarios que pagamos entre todos, que son los escoltas de un personaje que está siendo protegido por el Ejército Nacional. Lo cierto es que la policía entró en sospechas y encontró cocaína en esa camioneta. ¿Cuántos casos más se repiten? La Unidad Nacional de Protección protegiendo a los de las FARC. Narcotraficantes. A los narcotraficantes. Sí. Claro. Fernando. ¿Por qué entraría en sospechas la policía? Yo no lo sé. Pero eso llama la atención. Y el director de la Unidad Nacional de Protección nos debe dar explicaciones. Porque a los de las FARC los cuidan los de las FARC. Y están traficando cocaína. Hágame el favor, de Mar. Pero ¿cuánta, doctor Fernando? Este no es el primer caso en el que se conoce de la captura de algún sujeto desmovilizado, supuestamente desmovilizado, de la guerrilla de las FARC manejando cocaína en camionetas oficiales de la Unidad Nacional de Protección. No es la primera vez. De hecho, ya hemos solicitado a la Unidad Nacional de Protección que nos indique cuántas veces ha ocurrido, por lo menos durante los últimos 3 años, este mismo fenómeno, y es el de ver a desmovilizados supuestamente de las FARC traficando cocaína con camionetas del Estado. Este hecho, el más reciente, lo conocimos el sábado, cuando la policía dio el parte sobre el transporte de 74 kilos de cocaína en Sevilla, departamento del Valle del Cauca. Se capturó al protegido, es increíble, a este miembro de las FARC, 3 de sus escoltas, pues con esta cantidad de droga, pero además, por supuesto, estos 3 detenidos, tanto los 3 escoltas, doctor Fernando, hacen parte de la subdirección de la UNP, subdirección que le fue entregada a las FARC para que pudiera darle protección a los desmovilizados de esos 13,000 guerrilleros que se supone quedaron por fuera de delinquir o del proceso de guerrilla en el año 2016. Por ahora lo que se sabe es que el esquema de seguridad se lo habían entregado a Arles Porras Gómez. Es un hombre que nació en el Tambo, Cauca, firmante del acuerdo con el gobierno Santos, conocido con el alias de Yesid Guevara o alias Cucaracho. Este sujeto pertenece al Frente Octavo, era el jefe, o más bien no era, sería o sigue siendo el jefe del Frente Octavo de las FARC. Y por supuesto, antecedentes por terrorismo desde el año 2006. Y se movilizaba, como Pedro por su casa, con 74 kilos de cocaína escondidos en una camioneta que es pagada por el Estado, doctor Fernando, como bien usted lo señalaba, una TXL marca Land Cruiser Prado de placas de Bogotá. Es increíble que esto se repita cada rato y aquí sigan insistiendo en que a los pobres señores de las FARC no les han cumplido con el acuerdo. Vea lo que se están dedicando. Y pues con vehículos oficiales, doctor Fernando, para evitar que los requisen, para evitar que los requieran. ¿Cuántos más como este? 74 kilos son 74.000 gramos, ¿no? Sí, señor. 74.000 gramos, multiplíquelos por 100. 7.400.000 dólares. Valía eso. 7.400.000 dólares. Valía lo que llevaba ese angelito en un carro oficial pagado por todos nosotros. Carros que se necesitan para proteger la gente de bien que está en peligro en Colombia por personas especializadas como son la mayoría, magníficos funcionarios que tiene la UNP, pero tiene una sección de ellas que está dedicada a las FARC, a la protección de las FARC, y esas camionetas dedicadas al tráfico de cocaína. Hágame el favor. Bueno,
hablemos un poco de la escena internacional, porque en Washington hubo una reunión muy importante. Personajes centrales, el candidato Trump, los presidentes Bukele y Milei. No fue cualquier cosa, no fue cualquier cosa. Lleno el escenario, a reventar el escenario. La gente clamando por seguridad en todas partes, la gente clamando por libertad para producir y para trabajar, una economía libre dentro de un ambiente seguro. ¿Qué sabe usted de esa reunión de la CEPAC en Washington, de mar? Doctor Fernando, este es una de las reuniones más importantes en el mundo, sobre todo porque es el foro conservador más antiguo. Este es un foro que viene realizándose desde 1964 y su objetivo principal ha sido siempre exponer la importancia de los principios de vida, de libertad y de derecho a la propiedad. La Conferencia de Acción Conservadora tuvo personajes como Donald Trump, quien se fue durísimo contra Joe Biden y decía más o menos que reelegir a Biden era una desgracia para los Estados Unidos. Tuvo personajes como Nayib Bukele, que habló de la necesidad y de la importancia que ha tenido su política de seguridad. Estuvo también Santiago Abascal, quien se dirigió a los hispanohablantes que acompañan este evento. Y, por supuesto, el gran Javier Milei, quien habló el sábado en la tarde al lado de Nayib Bukele, hablando de la necesidad de recuperar a los países del desastre en los que ha dejado la extrema izquierda de Latinoamérica. Pues gran reunión con lujo, sin duda alguna, doctor Fernando, Bukele, Milei, Trump y por supuesto el Abascal, pues doctor Fernando, engalanaron esta reunión que, como le decía yo, se cumple desde 1964. Escuchamos los discursos realmente emocionantes, vale la pena quien no los ha revisado, entre en redes sociales, aparece como CEPAC, CPAC, ahí aparece para que usted pueda escuchar lo que ocurrió en esta conferencia de acción política conservadora llevada a cabo en Washington esta semana. Hay un hecho de mar que tenemos que confirmar. Se ha reducido notablemente la migración de ciudadanos salvadoreños hacia los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gente está segura, porque está tranquila, porque la gente no quiere dejar su casa, dejar su paisaje, dejar su gente, dejar sus amigos para ir a pasar trabajos y dificultades en la frontera sur de los Estados Unidos. Y en El Salvador le dieron a la gente esa seguridad, esas garantías, y no se va a El Salvador, de mar. Pues a razón de que El Salvador, vi unos videos, doctor Fernando, de promoción de El Salvador, realmente emocionante. Definitivamente, con seguridad, todo es posible y para bien. Porque nadie está protegiendo a los criminales. Y ya la señora Michelle Bachelet en algún momento dijo que terrible, que la violación de los derechos humanos, y la respuesta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, frente a los que han criticado su modelo de seguridad, ha sido: si a usted le parece y le duele tanto que estos pandilleros que han violado, han asesinado, han torturado, han desaparecido a tantos salvadoreños, le parece que le duele mucho eso que le está pasando a ellos, ahora que es mínimo comparado con lo que hicieron con sus víctimas, pues dígame en dónde y cuándo les envío en un camión toda esta gente para que se quede con ellos. Porque claro, el mundo sale a protestar por los derechos humanos de unos sujetos que nunca tuvieron compasión con sus víctimas, como en cualquier parte del mundo, doctor Fernando. Y por eso retorna la gente que se había ido de El Salvador, por eso el crecimiento económico, el crecimiento en turismo, El Salvador se vuelve un gran atractivo en el mundo. Y es que El Salvador logra desterrar esa ideología marxista, leninista, de izquierda, que pretende darle protección y estatus especial a los criminales. Lo que han hecho en El Salvador, lo que hicieron en El Salvador, lo que hicieron en Honduras, lo que hicieron en Guatemala, doctor Fernando, y lo que ahora hacen en Colombia. Porque estamos siguiendo los mismos pasos de esos países en cuanto a proteger a exguerrilleros, darles una cantidad de prebendas, porque lo que estamos diciendo es: hombre, paguen por los crímenes, pero aquí no pagó nadie por ningún crimen. De la reunión de Acción Conservadora, doctor Fernando, rescato, la única invitada por Colombia fue la senadora María Fernanda Cabal, que estuvo allí compartiendo con estos personajes. La vimos reunida con Patricia Bullrich, que es la ministra de Defensa de Javier Milei. Y hablando de Javier Milei, entre otras cosas, esto es lo que ha dicho el presidente de la Argentina. En definitiva, el mensaje es el siguiente:
No dejen avanzar el socialismo. No avalen la regulación, no avalen la idea de los fallos de mercado, no permitan el avance de la agenda asesina y no se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social. Yo vengo de un país que compró todas esas ideas y de ser un país de los más ricos del mundo está en el lugar 140. Por lo tanto, no entreguen su libertad, peleen por su libertad, porque si no pelean por la libertad, los van a llevar a la miseria. Si no pelean por su libertad, los van a llevar a la miseria. Solamente gente libre, capaz, responsable, emprendedora, hace un gran país. La gente llena de miedo, la gente aterrorizada, la gente que vive como estamos viviendo en Colombia, no produce nada, sino lamentos, tristezas y desastres. Como este desastre del que le voy a hablar, de Mar, le cuento al oído que hay déficit de insulina en Colombia. No se consigue la insulina en muchos sitios en Colombia. Y la insulina es vital para la gente que tiene problemas de azúcar. La insulina es un remedio que no puede faltar. Es como si desaparecieran los analgésicos y nadie pudiera combatir un dolor de cabeza. Nadie sabe lo que la insulina representa para una persona que la necesita. ¿Por qué se acabó la insulina? Es lo que nos tenemos que preguntar. Y se acabó, doctor Fernando, con el silencio criminal del gobierno del presidente Gustavo Petro, que ya salió a dar razones, pero las más absurdas, además. Es que nuestro líder intergaláctico opina de cualquier cosa. Quienes hemos tenido familiares que tienen problemas con diabetes y que han sido insulodependientes, sabemos y entendemos de qué estamos hablando, doctor Fernando. Pero yo creo que este señor no tiene idea de qué está hablando y, por supuesto, dice cualquier cosa. Ya la Fundación de Pacientes con Diabetes dio cuenta de el difícil panorama en Colombia, pues ya ha habido casos de pacientes hospitalizados de urgencia debido a la falta de insulina en el país. Ojo, pacientes que no solamente son personas adultas, hay niños que necesitan la insulina. La ausencia del fármaco afecta al corazón, vasos sanguíneos, los ojos, los riñones, los nervios. La insulina controla los niveles de glucosa en sangre, ejercicio vital para todo ser humano, doctor Fernando. Pero Gustavo Petro ya se inventó una historia y le tiró la culpa a los que están afanados por el sobrepeso y supuestamente, dice Petro, se inyectan insulina. No hay derecho. Pero escuchémoslo. Esto fue lo que dijo Petro sobre el tema de la insulina. En el caso de los niños y las niñas y las mujeres, por ejemplo. Gentes usando el sistema de salud para adelgazar a través de la insulina, mientras diabéticos no tienen control. En la nueva EPS, el 70% de los diabéticos afiliados no tiene control. ¿Y eso qué quiere decir, por Dios? Este invento de Gustavo Petro, que entonces la gente se inyecta insulina para bajar de peso y adquiere la insulina en el post. Entonces, de verdad por que eso la insulina se acabó. ¿Cómo le parece, pues? Las disculpas de Petro ante hechos tan graves como ese. Se acabó la insulina. No hay insulina en Colombia. Y entonces a echarle la culpa a los que quieren perder de peso y se inyectan insulina. Yo no sé si eso sirva para algo. Por eso. Pero eso no puede ser un uso en las cantidades necesarias para que un país se quede sin insulina. ¡Qué horror! ¡Qué horror lo que está pasando con la salud! Y Petro quiere imponer su salud y la famosa salud preventiva, que no es otra cosa que unos propagandistas de la izquierda que andan por barrios y por ciudades con el título de médicos. En muchas ocasiones no son médicos, como se ha demostrado en Venezuela. La tragedia que representa para un país el que haya supuestos médicos que no lo son, dizque haciendo medicina preventiva. Hágame el favor. Pero Gustavo Petro ya sabe, doctor Fernando, que ha logrado hacerse el control de algunas EPS por cuenta de que las han quebrado una a una, que a fin de cuentas era lo que tenía en su teoría. Y lo recuerda usted perfectamente, una entrevista con Revista Cambio con Daniel Coronel, donde él decía que si ellos querían acabar con
la salud, lo que tenían que hacer era dejar de financiar y que se iba cayendo como una especie de dominó. Esto es lo más reciente que ha dicho Gustavo Petro, de inmediatamente poner en funcionamiento su famoso sistema preventivo de salud. Escuchemos. Nosotros queremos que en lo que permite la ley y las normas actuales, implementemos ya el modelo en las nuevas, en las EPS que ya controlamos, desde ya. Eso significa que la Superintendencia de Salud y en la nueva EPS comienza a construirse un sistema preventivo de salud. Ninguna norma nos lo prohíbe, la Constitución nos lo ordena. Y las mismas leyes lo pretenden. Sin éxito hasta ahora hagámoslo. Hagamos el sistema preventivo de salud. Traigamos médicos cubanos y médicos venezolanos. ¿Qué es de lo que se trata? Es de invadirnos con propagandistas políticos que tengan calidad de médico y que vayan por las calles, por las ciudades, a los pueblos, a los barrios, propagando el comunismo, propagando el socialismo del siglo XXI con el título de médicos. Eso es de eso de lo que se trata. Hablemos con franqueza y digamos las cosas como son, porque así son, lamentablemente. Lo mismo que fue un fracaso en Bogotá, doctor Fernando, con el modelo de salud preventiva. Fracaso lo fue, las cifras lo demuestran, y lo mismo que en Venezuela se intentó mediante el programa Barrio Adentro, que era la visita de supuestos médicos que no eran médicos, sino eran simples visitadores propagandistas que iban a hablar con la gente y a supuestamente saber cómo estaba su salud. Y resulta que realmente iban a hacerle campaña en su momento a Chávez y luego a Nicolás Maduro. Y si es tan bueno el modelo que propone Gustavo Petro, ¿por qué en Venezuela no hay medicinas, no hay atención médica, no hay nada? Claro. Que nos muestre cuál es el ejemplo positivo y el ejemplo favorable que ha tenido esta tal medicina preventiva. Otro embuste para hacer propaganda política. ¿Y de dónde van a salir esos supuestos médicos? Recuerde que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha dicho que es necesario incorporar a este nuevo modelo de salud a los chamanes, sobanderos, parteras y otros ancestrales que puedan ayudar a hacer ese esquema de salud preventiva. No, es que no me lo quiero imaginar. Es que lo han dicho ellos. Es que es tan absurdo que seguro que si lo digo la gente estará diciendo, pues este man sí dice una cosa cierta. Sí, estoy diciendo la verdad. Revisen las declaraciones de Guillermo Alfonso Jaramillo. Él lo ha dicho. Es necesario incorporar los saberes ancestrales a este nuevo modelo de salud. Bueno, Demar, le quiero contar al oído que la Corte Suprema de Justicia no ha elegido fiscal, pero que hay una candidata que tiene un problema bastante serio, que está casada con un personaje siniestro. ¿Qué se sabe? ¿Qué sabemos del marido de la ex magistrada Amelia Pérez y candidata ahora a la Fiscalía General de la Nación? Ella fue magistrada, ¿no es cierto? Amelia ¿Fue magistrada? Fue fiscal. Fiscal, doctor Fernando. Fiscal, muy bien. Pues vea usted, se trata de Gregorio Oviedo, un petrista, más petrista que Petro. La verdad no conocíamos de su existencia, poco a poco fue saliendo a flote el personaje, muy cercano a Iván Velázquez. Juntos trabajaron en Medellín. Él ha sido fiscal, ha sido juez en la capital del departamento de Antioquia. Y ahora que Amelia Pérez es la favorita, por lo menos es la que ha tenido más votos en las rondas de votación de la Corte Suprema de Justicia, 13, según el último reporte, pues aparece que este señor es su esposo y vaya la manera que tiene para trinar en contra de todo mundo. Antes de que su cuenta fuera popular, hoy lo es, doctor Fernando, este señor se ha ido en contra de periodistas, en contra de políticos, en contra de la misma Corte Suprema de Justicia, en contra de todo mundo. Dice cosas como esta. La captura de Nicolás Petro significa que la Fiscalía y quien dirige deliberadamente desconoce principios sagrados en la administración de justicia como la imparcialidad e igualdad. Cosas como esas en defensa de Nicolás Petro. Mugre ha sido, es y no dejará de serlo Darcy Quinn, miseria humana. Esto es en ¿Cómo contra le parece? ¿Cómo le parece? ¿Cómo trata al periodismo el marido de la candidata más
aventajada para la Fiscalía General de la Nación. Y se dirá, pero es el marido, no es ella. Pero no me imagino esto cómo será. Bueno. De la Fiscalía ha dicho lo siguiente, lo de la Fiscalía, esto fue en el año 2023, 5 de mayo. Lo de la Fiscalía, Francisco Barbosa no tiene presentación, su abierto sesgo a favorecer la macrodelincuencia es evidente, su favorecimiento a la impunidad es un hecho notorio y la Corte Suprema, antes de defender lo indefendible, debería reflexionar sobre por qué eligen fiscales, decía el señor Gregorio Oviedo. Después hay un trino, doctor Fernando, donde un ciudadano escribe lo siguiente. Una periodista de Caracol Radio acaba de decir que la mujer que se llevó la policía en un carro particular estaba pidiendo que se la llevaran y que no nos anticipemos a decir cosas. Esa periodista es muy miserable, dice este sujeto de nombre Andrés Miguel Zampayo. Y responde Gregorio Oviedo. Es una escoria y digámoslo con nombre propio y mayúsculas, Darcy Quinn. Este es el esposo de la más opcionada a ser fiscal. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Y lo que es normal es que los esposos coincidan, que tengan convergencia, que tengan, uno no está diciendo que Amelia Pérez es lo mismo que este señor, pero pues queda la gran duda, ¿no? Normalmente marido y mujer tienen una afinidad de conductas y de pareceres y de puntos de vista. Eso es lo normal, que un matrimonio se entienda bien. Amelia Pérez. Bueno, y Laura Sarabia. Fernando, para terminar de poner la cereza al pastel, nos lo recuerda alguien en el chat, Miriam, pues Miriam Lucía, tiene razón Miriam Lucía respecto del pasado del hermano del señor Oviedo. Resulta que Felipe Zuleta en las últimas horas dio un dato que es perturbador. El hermano de Gregorio Oviedo, el esposo de doña Amelia Pérez, fue guerrillero del Frente Pedro León Arboleda del EPL, escribe Felipe Zuleta. Estuvo preso, ahora se entienden sus posiciones. ¿Cómo le parece? Él y su esposa son íntimos amigos de Iván Velázquez y de Gustavo. El cuñado de Amelia Pérez, preso por ser guerrillero del EPL. Bueno, muy bien. De manera pues que eso es lo que tenemos como candidata a fiscal general de la Nación. Y siempre se preguntan los colombianos, ¿por qué tanto poder de Laura Sarabia? Le van a hacer un homenaje ahora. ¿Por qué tanto poder? ¿Dónde están las pruebas de su ilustración, de su capacidad como escritora, de su capacidad como expositora? Pero tiene un poder gigantesco. Es la dueña del gobierno, porque es la dueña de Gustavo Petro. Algunos círculos políticos, doctor Fernando, y esto me lo habían dicho hace mucho tiempo, afirman que ella es como la niñera del presidente, que por eso la lleva a todas partes, porque pues de ella depende en gran medida la agenda del presidente y por supuesto los encuentros y demás reuniones que tiene el primer mandatario. Vaya pues uno, cada quien piense que reuniones, pero por lo menos las políticas, sí, pero han dicho que tiene ese rango de niñera y que esa es la razón para acompañar al presidente a todas partes. Bueno, ya tomó posesión de su nuevo cargo como directora del Departamento Administrativo de Presidencia, pero le tengo pues un cuento que viene esta semana a ser importante. Se dice que mañana habrá una reunión, mañana o pasado mañana, habrá una reunión en un importante club en el norte de Bogotá, donde le ofrecerán un cóctel al que han invitado el embajador Barreras en el Reino Unido, Guillermo Reyes, que es el embajador en Suecia, exministro de Transporte, Alfonso Prada, embajador en Francia, y Guillermo Rivera, que es embajador en el Brasil, para no solamente afinar la agenda política internacional del presidente Gustavo Petro, sino para celebrar su nuevo cargo. También se van a reunir allí con el canciller encargado Luis Gilberto Murillo, que se dice será el que se quede en la Cancillería después de la salida del señor Leiva. Bueno, que no se olvide lo que ha pasado con ciertos válidos de los regímenes, ¿no? Que no se olvide lo que le pasó a Fujimori por tener al lado un personaje tan siniestro como el que fue condenado en el Perú varias veces. De manera que cuidado con esos válidos. Los válidos desde tiempos inmemoriales han sido personajes muy complicados. Recordemos pues a Antonio Pérez, recordemos, ahí están las obras de Gregorio Marañón sobre lo que eran los válidos de entonces.
el conde duque de Olivares, Virgen Santa y Bendita, cuidado con los válidos. Si Laura Sarabia es la válida, ¿se podrá decir así en femenino o el válido? ¿Cómo será? En todo caso, es la dueña. Fernando, en esta nueva ola de inclusión social. La dueña de Gustavo Petro. Sí, dueña total. absoluta de Gustavo Petro. ¿Por qué? Buena pregunta. Y Demar, el espectáculo del ejército huyéndole a las turbas en Caloto y en Cajibío es un espectáculo desgarrador. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Si es para eso, no saquen al ejército, déjenlo guardado en los cuarteles jugando ajedrez o jugando fútbol a esos soldados. Si uno los saca a la calle, es porque tienen unas instrucciones. La primera, hacerse respetar. La primera y fundamental. Si no hay respeto por el ejército, no hay nada. No hay nada. Lo de Veamos las imágenes, doctor Fernando, veamos las imágenes, Quique. Pongámoslas a rodar. Lo que ha pasado en Cajibío y lo que ha pasado en Caloto este fin de semana, ayer, la forma en cómo sacaron al Ejército Nacional, sí, a madrazos y con violencia, doctor Fernando. Y el ejército no puede hacer absolutamente nada más que salir corriendo. Qué horror, qué horror. No lo saque, no lo saque. De manera pues que cuidado con la policía militar, cuidado con el ejército, para que no tenga que salir corriendo en todas partes. Y mientras sacan al ejército de esta manera, doctor Fernando, conocimos de un hecho absurdo en el corregimiento de San Jacinto. Esto es en norte de Santander, donde los terroristas de las FARC hacen un funeral de uno de sus cuadros en medio de una vía pública. Ahí están las imágenes. De esto no se frente a esto no se pronuncia el ministro de Defensa, mucho menos el presidente, nadie, ni el comandante del ejército, ni de las fuerzas militares, no, nadie, no. Aquí simplemente pasan estas cosas y ya es país. Y terminemos contándoles al oído para que estén preparaditos, porque subió otra vez el precio de la gasolina, ¿no? Que es, como hemos dicho, mucho más cara en Colombia que en los Estados Unidos. Pero ya ni vale la pena hacer la comparación de qué tan cara es. No hay para qué, no hay para qué. Entonces el cuento era que la gasolina en Colombia era muy barata y que era más barata que en todas partes. La gasolina más cara y volvió a subir el precio de la gasolina. Sí, porque ahora la excusa que se inventaron es que el componente de alcohol carburante de etanol que hay en la gasolina y que se distribuye a nivel nacional tenía que subir del 8 al 10% y que esto va a ayudar a disminuir la huella ecológica en el consumo del combustible nacional. Entonces, pues simplemente le dieron un pequeño ajuste de 97 pesos por galón y ya estamos pagando pues una gasolina que en algunos lugares del país está en los 16,000 pesos. Aquí en la Sabana de Bogotá la he visto yo en 15,500. Con este ajuste ya estarán 15,600 pesos. Y bueno, no pasa nada. Cuando Duque pretendió subirle a 50 pesos, incendiaron a Colombia. Petro la ha subido más de 5,000 y mira, no pasa nada. Algo más de $4 por galón. Y en los Estados Unidos el galón está a $3 y alguito sube, baja, porque allá hay libertad de precios, pero es más barata, sensiblemente más barata la gasolina en los Estados Unidos que en Colombia. Repitámoslo otra vez. Bueno, mi querido mañana, doctor Fernando, para que estén pendientes, vamos a contar toda la historia que ya resulta truculenta. Bueno, dos historias. Una, la de los carrotanques de La Guajira, que tiene mucho más de donde cortarle, porque aparece nuevo escándalo. Y la otra, la adjudicación a dedo que hará el gobierno de Gustavo Petro para la fabricación de los pasaportes, con una empresa estatal que no tiene idea de hacer pasaportes y que tendrá que subcontratar a otra empresa mexicana que ha tenido líos ya en Colombia con algunos contratos exactamente con el departamento de Antioquia. Virgen Santa. Bueno, mañana se los contamos. Mañana estaremos con ustedes otra vez, queridos amigos, y por eso los invitamos para que nos acompañen desde las 6 en punto, cuando regresaremos, Dios mediante. La familia duerme tranquila porque su techo está bien hecho.
bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.